Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Por si no me conocen, mi nombre es Dada y hago reseñas de productos accesibles en Instagram, YouTube, TikTok y te enseño a cuidarte la piel de manera fácil y accesible. Hay una pregunta que me llega sin falta al menos 3 veces por semana y es ¿qué onda con los productos de The Ordinary? Así que les voy a contar. The Ordinary es una submarca de DECIEM que surgió en el 2013. De una así lanzaron 10 productos y la diferencia era que tenía una total transparencia sobre los activos que utilizaban, mostrando el porcentaje de cada uno de los productos, algo que no era para nada común en esa época. Pero eso no fue lo único que los diferenció, porque lo más increíble era que no solo te decían el porcentaje del activo así con detalle, sino que además los productos salían $8. O sea, era algo súper raro en el contexto de ese momento. Sigue siendo raro, un poquito raro. La explicación que dio el fundador fue que cuando vos vas a la farmacia a buscar un ibuprofeno, por ejemplo, lo que te fijas es la dosis que tiene y no te fijas en el marketing ni en cuál linda es la botella. Sabes que el ibuprofeno más barato va a ser igual de efectivo que el caro. Entonces, ¿por qué no aplicar esto al cuidado de la piel? El fundador pensaba que se inflaba demasiado el margen de ganancia y que él podía ofrecer una alternativa segura, efectiva y buena. Con un diseño minimalista, envases que eran todos iguales para reducir los costos y sin gastar $1 en publicidad o marketing, se lanzaron a una de las industrias más competitivas del mundo. ¿Cómo le fue? Y me preguntan 3 veces por semana sobre esto, así que bien, le fue muy bien. En el 2017, la marca había hecho tanto ruido en la comunidad de belleza que Estée Lauder, el gigante más gigante de la cosmética, los compró. Por otro lado, también DECIEM sacó otras marcas como NIOD, que es como medida de lujo con nuevas tecnologías, y Lamid con fórmulas completas para rutinas minimalistas, The Chemistry Brand con cuidado facial de pelo y cuerpo, Abnormally, y creo que tienen una que se llama Hair is Fabric HIF, que son fórmulas dedicadas a pelo. O sea, tienen todo el abanico básicamente y siguen expandiendo su línea cada vez más. Pero la pregunta es, ¿están buenos? Y sí. Están muy buenos, pero no son para principiantes. Solo funcionan si vos sabés puntualmente qué es lo que estás buscando, si entendés el porcentaje del activo que estás buscando, porque por ejemplo, venden como 5 o 6, me parece, diferentes retinoles, ¿no? En pocas concentración media, concentración más alta, en otro vehículo, o sea, son muy específicos los productos. No es una marca para principiantes, porque sus productos no son, por ejemplo, Defensa o Revitalift. El producto se llama Ascorbic Acid 8% más Alpha Arbutin 2%. Ellos asumen que vos sabés qué son esos ingredientes y asumen que ya sabés que esa concentración te sirve. Y también que sabés cómo combinarlos para no irritarte la piel. Otro factor a considerar es que son fórmulas simples y al grano. Hay marcas que te van a vender un serum de ácido hialurónico que además va a tener postbióticos, ingredientes iluminadores, ingredientes humectantes. The Ordinary es bastante al grano, se concentra en el activo principal y a lo sumo le suma algún otro extra. Es por eso que no es justo cuando me dicen me compro el hialurónico de The Ordinary porque el de Lancôme sale 4 veces más. Bueno, pero el de Lancôme tiene otras cosas además que hacen que la comparación no sea justa. Es como cuando te compras un paracetamol con cafeína. Sí, ponele, tal cual, un paracetamol común o un paracetamol con cafeína. También hay que tener cuidado con estos porcentajes, porque varios productos no serían permitidos por AMMAT si estás en Argentina, como por ejemplo el famoso Peeling Solution que es viral en todos lados, porque son concentraciones que no son legales acá directamente. Y esto hace que sea el producto muy efectivo, pero también que sea más irritante. Solo pieles que ya están entrenadas pueden usarlo. Les voy a confesar, yo me lo compré. Yo lo quise usar, terminé con la barrera destruida pidiéndole perdón a mi dermatóloga, así que no es para cualquiera. Por otro lado, algo importante a saber es que si estás mirando desde Argentina, no hay distribuidor oficial de The Ordinary. Entonces, si lo compras y tenés alguna reacción, no vas a tener dónde reclamar, porque la marca no se comercializa en Argentina, entonces no está aprobada por AMMAT. Y eso lleva al siguiente riesgo, es que hay muchísimas copias truchas. Al usar envases básicos, o mejor dicho, ordinarios, son fáciles de copiar. Entonces hay que prestar mucha atención a la hora de comprar por revendedor o por página web porque hay muchas imitaciones falsas. Y anda a saber qué tienen. O sea, a María
saber qué tiene una imitación falsa de un producto de The Ordinary. Querosén, endulzantes artificiales, ácido sulfúrico. O sea, no. Dicho esto, vamos a lo que quieren ver, que son mis 3 productos favoritos de The Ordinary y 3 productos que son los que menos me gustan de toda la marca. Número 1. Para la rosácea, mi dermatóloga me indica ácido acelaico. Si no sabes qué es, tengo un video de rosácea donde explico un poco sobre eso. Y como acá no es legal la venta del acelaico en cosmética, sí te lo pueden recetar, pero no es legal en cosmética, compro el de The Ordinary porque es mucho más linda la formulación que los que te hacen en magistral en las farmacias de acá. Y la verdad es que es precioso. Buffet es un serum de $17 que tiene ácido hialurónico y péptidos. Es súper lindo para quienes están incursionando en productos con péptidos y si no saben qué son, pueden ver mi reel de Legos y péptidos. Por último, otro producto que me encanta de The Ordinary es el aceite 100% puro de rosa mosqueta prensado en frío. Es hermosísimo para finalizar la rutina y darle una luminosidad a la piel divina. Tiene olorcito rari porque viene de una planta, como por ejemplo mi Bakuchiol volumen 3, pero para mí es re tolerable y si tenés piel seca o piel que tiene tendencia a deshidratar, es excelente. Y ahora vamos a los que menos me gustan. A ver, que no me gusten a mí, que no me hayan servido a mí, no significa que no les vaya a servir a ustedes. Si ya se lo compraron, si lo están usando y si les gusta, no tienen por qué cancelar a estos pobres 3 productos. Pero estos, en fin, son los que a mí no me gustaron. Número 1 es el Squalane Cleanser. Es un limpiador que se usa como de primer paso, como súper siliconado y como que se va derritiendo como si fuera un aceite de limpieza. Pero jamás, o sea, todas las veces que lo usé, me ardió los ojos horriblemente. Y yo entiendo que pueden arder los ojos usando agua micelar, usando aceite de limpieza común. Pero esto es como que hice todo lo posible para que no me arda los ojos usándolo y era imposible. Pero encima, si me hubiese sacado bien el maquillaje, bueno, está bien. No me sacó bien el maquillaje, no me limpió bien la piel, es pesado, es difícil de manejar. Así que ese es como uno de los que menos me gustan. Después vamos a la niacinamida o la vitamina C en polvo. Metí 2 de una. Así. Suena paradisíaco poder colocar un polvo en cualquier emulsión que tengamos para hacer nuestro propio producto, pero hay muchísimo margen de error. La gente tiende a poner de más porque tiende a pensar si pongo más va a ser más efecto en la piel y eso lo único que causa es irritar la barrera. O también por la ignorancia de un consumidor final, que es una persona que no tiene por qué saberlo, suelen mezclarlo con emulsiones que tienen ingredientes que no son compatibles con la niacinamida o la vitamina C en polvo. Entonces, honestamente creo que este es el peor lanzamiento de la marca. Y no lo opino yo sola, sino que este fue un lanzamiento súper criticado por la comunidad de belleza y por la comunidad dermatológica, porque esencialmente fue un lanzamiento vago. Lo hicieron en 6 meses, metieron un polvo, lo vendieron y dijeron, suerte gente, nos vemos. Y después tenemos la suspensión de vitamina C al 30%. Si ya el 10%, que es el estándar del mercado, es bastante fuerte para la piel promedio, imaginen 30%. Es una barbaridad. Se recomienda por lo general además un máximo de 20% porque más de eso no tiene más beneficios y sí o sí te va a causar irritación. Así que para mí es un gran no. En conclusión y para no aburrirlos más, la verdad es que me encanta la marca The Ordinary y me parece que tiene una filosofía fantástica. Me encanta que nunca hayan puesto plata en marketing y publicidad y aún así sea una de las marcas más emblemáticas de skincare. Pero si quieren incursionar, por favor, investiguen antes de comprar para no desperdiciar la plata. Compren de algún lugar confiable o cómprenle ustedes presencialmente cuando viajen. Y tengan cuidado a la hora de incorporar los productos. Espero que les haya servido y si quieren que hagamos algún como análisis así de alguna otra marca, me lo dejan acá en comentarios. Nos vemos en la próxima. ¿Qué sé? Hay productos acá, ¿no? Battery low. No tiene batería.